Hermanos, amén. Qué hermoso canto, hermanos. Qué forma de llevarnos hacia la presencia de nuestro Creador. Alabado sea su nombre. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Creo que en algún momento, si no lo has pensado o lo has dicho, sabes o has escuchado que alguien lo ha dicho. En esta noche, el enviado de Dios nos va a explicar por qué existe el mal y el sufrimiento. Sin más demora, nuestro pastor amado, Edgar Sánchez. El tiempo es suyo, pastor. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos contentos? ¿Agradecidos con Dios? La pregunta de esta noche es, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Es una pregunta que quizás muchos en ocasiones nos hemos formulado. Es una pregunta que parece muy sencilla, pero que la respuesta es súper complicada. Para ilustrar esto, quiero contar una historia de una mujer llamada Clara, que ocurrió hace tiempo. Salió una noticia ahí en el diario de San Francisco. Ella era una trabajadora de servicio de mantenimiento en las casas. Clara se dedicaba a la limpieza, en el área de la limpieza, y era una persona excelente, siempre responsable. No solamente hacía bien su trabajo, sino también lo hacía con alegría. Un día todo el mundo se dio cuenta que en los lugares donde Clara trabajaba, ella no solamente era valorada por el trabajo que hacía, sino también que era querida. ¿Por qué? Porque lo hacía con una muy buena actitud. Un día, simple y sencillamente, Clara ya no apareció más. Algunos pensaron que se había enfermado o que había tenido alguna situación por la cual no había llegado ese día. Pasaron los días y tampoco aparecía. Pasaron una semana y ya entonces todo el mundo se empezó a preocupar porque Clara no daba señales de vida. Empezaron a buscarla, la tomaron como desaparecida. Empezaron a buscarla por toda la ciudad, preocupados, pensando lo peor para Clara. Pero después de algunos días, Clara apareció en uno de los montes ahí a la orilla de la ciudad. Había quedado ella sola, solitaria, abandonada. Simple y sencillamente, Clara decidió ya no seguir, decidió simple y sencillamente dejarse morir porque sintió que ya la vida no valía la pena. La frase de Clara era muy fácil, era muy sencilla. Ella simplemente una mañana se levantó y sintiéndose sola, sintiéndose vacía, sintiéndose que no tenía nadie en la vida que le pudiera acompañar, la declaración que ella se llegó a creer en su mente fue: no le importo a nadie. No le importo a nadie. Cuando le preguntaron por qué había decidido dejarse morir, la respuesta que dio fue esa: no le importo a nadie, no soy importante para nadie, simple y sencillamente quiero dejar de vivir. Y miren, queridos, aunque esta frase puede parecer un poco repetitiva y puede parecer una frase que mucha gente en ocasiones se formula, esta frase o este pensamiento revela la realidad de lo que hoy le ocurre a la humanidad. No le importa a nadie. Es el clamor desesperado de muchos hombres y mujeres en un planeta herido. Nuestro mundo hoy está teniendo lamentablemente esa sensación de vacío. La gente ahora cae en depresión, la gente ahora cae en tristeza, la gente ahora cae en crisis de ansiedad porque dice: no le importo a nadie, no soy importante. Lamentablemente este pensamiento cada vez hoy es más frecuente. Por desgracia, la pandemia ha acrecentado esta realidad, esta situación. La pandemia ha acrecentado esta clase de ideas a tal punto que mucha gente ha pensado o ha considerado en ocasiones dejar de vivir y dejar de existir. Recuerdo hace tiempo, cuando vivía en la Ciudad de México, mi esposa viajando en uno de los metros, en el subway, en uno de esos viajes que ella iba, de repente el metro se detuvo, todo se detuvo, el tren se detuvo, ahí en ese túnel tremendo, ¿no? Imagínate, vas en un tren que lleva más o menos una sola carga de vagón, lleva más o menos uno solo,
lleva más de 10,000 personas ahí, ¿verdad? Un solo vagón. Y entonces se detiene ahí todo, las luces se apagan y quedas ahí encerrado como si estuvieras en una lata de sardina ahí adentro. Y la gente entonces empezó a buscar en sus teléfonos qué era lo que había pasado. Y mi esposa encontró la realidad. Resulta que cuando el metro está llegando a una estación, hay gente que, como el mismo pensamiento declara, deciden quitarse la vida. Y en esa ocasión una joven, cuando el metro estaba llegando, se tiró directamente cuando va llegando el metro para que le matara de frente. Una muerte instantánea. Ahí entonces el sistema de metro de la Ciudad de México decía que lamentablemente en esa línea, en la línea verde, había una persona, se había tirado y se había quitado la vida, una joven como de 30 años. La pregunta entonces que mi esposa se empezó a formular y la que yo me hice, ¿qué pudimos hacer más para ayudar a alguien que estaba sufriendo en su soledad? ¿Qué debimos hacer más para ayudar a alguien que esa mañana se levantó con la aparente fuerza, con el aparente valor, con la aparentemente decisión firme de decir, hoy es el día cuando voy a dejar de existir? Mi esposa entonces compartió con las personas de alrededor la noticia de lo que estaba pasando y por qué no podían entrar ni salir, porque estaba sellado todo. Ella dijo entonces, hay una persona que se acaba de suicidar y por eso estamos debajo del cuerpo y hasta que saquen el cuerpo es que pueden abrir las puertas. Cuando ella dijo esto, imagínate ahí, con más de 10,000 personas adentro ensardinados, hubo algunos que empezaron a llorar, dice ella. Hubo algunos que empezaron a sentir una sensación terrible. Abajo de ti había alguien que hace unos segundos estaba vivo y ahora está muerto. Hubo gente que empezó a llorar, pero lo que más le impresionó fue que había otros que empezaron a mirar su reloj y con un rostro de enfado, de molestia, decían, ¿cómo se les ocurre matarse a esta hora? Voy a llegar tarde a mi trabajo. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué responsabilidad quitarse la vida a esta hora? A mí me impresionó eso, ¿saben? Hemos llegado a tener una mente tan insensible, tan indiferente. Oye, alguien se quitó la vida hace unos cuantos minutos a un lado de ti. Y lo que más te importa y lo que más te interesa es, voy a llegar tarde a mi trabajo. Vivimos sin duda alguna en una época de contrastes, donde la gente ya no sabe exactamente cómo vivir. Por eso la palabra de Dios dice claramente que hay una respuesta para el drama del dilema humano. ¿Por qué el ser humano sufre? ¿Por qué las personas hoy en día viven una historia constante de dolor y sufrimiento? Hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios esta realidad. Y lo primero que tenemos que ver es una parábola muy interesante que Jesucristo contó. Y esta parábola revela la realidad del conflicto que hay en nuestro mundo entre el bien y el mal. Esta parábola es la parábola de la siembra, del sembrador. Y esta parábola revela una historia interesante donde unos siervos salieron a sembrar la buena semilla. Pero entonces cuando empezó a brotar se dieron cuenta que había mala semilla, o como se le llama, cizaña. Era mala hierba. Y entonces la pregunta que hicieron ellos al jefe, al Señor, fue, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La buena semilla representa las cosas buenas de la vida. La buena semilla representa el gran mensaje de Dios para que el ser humano sea feliz y viva una vida plena. Pero la mala semilla, en este caso simbólicamente, representa a aquellos que siembran un mal mensaje, que siembran el dolor, que siembran la tristeza, que siembran la angustia, que siembran la agonía. Y entonces la pregunta es clara, ¿de dónde pues tiene cizaña? Y la respuesta que dio en este caso el señor del campo, que es una representación de Dios, fue clara y contundente. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es un título mesiánico que se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Este título era una representación de cuánto Dios nos ama y Él
quiere darnos esa buena semilla que es un símbolo del anhelo de Dios para que tengamos una vida plena y feliz. Dios quiere que tu familia sea feliz. Dios quiere que tus hijos sean felices. Dios quiere que tú tengas salud física, mental, emocional, espiritual, financiera. Él quiere que tú vivas una vida plena. En Juan 10:10 Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengas en abundancia. La vida abundante que Dios prometió y que Dios anhela que tú y yo vivamos es una realidad porque Él creó nuestro mundo con la capacidad de disfrutar de cada elemento de la vida. Lamentablemente, aunque Dios ha tenido ese buen deseo, vivimos en un mundo en conflicto, en un mundo en convulsión, como vimos ayer. Y esto también revela la realidad del gran conflicto, porque dijo Jesucristo en la explicación de esta parábola: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Lamentablemente hoy encontramos personas que no tienen otra cosa más que buscar hacer el mal. A mí me ha tocado conocer personas en algunos lugares que lamentablemente ellos decidieron ser hijos de las tinieblas. Gente que le ha quitado la vida a muchas personas. Gente que ha causado dolor, tristeza, lágrimas a mujeres, a hombres, a niños. Hoy en día tú puedes mirar y preguntarte cómo algunos de estos líderes que están tratando de tener el control de otros países a través de la guerra, no se tientan el corazón cuando las bombas, los misiles que tiran caen en hogares donde hay mujeres embarazadas, donde hay niños, donde hay personas mayores de la tercera edad. No se tientan el corazón para ver morir a tanta gente inocente. ¿Y sabes cuál es la respuesta? No, no se lo tientan. No se lo tientan. Esa es la triste realidad. Muchas personas hoy sufren porque hay hijos de las tinieblas. Y Jesús entonces termina diciendo: el enemigo que la sembró es el diablo. Él es el originador de todo esto. Así que podemos ver un cuadro en esta noche, un cuadro mental, donde Dios presenta actos de misericordia, actos de bondad, actos de amor, actos de cortesía, actos de paciencia, actos de total amor por la humanidad, pero entonces aparecen los actos del diablo. Los actos del diablo no es otra cosa que actos donde traen dolor y destrucción. Dios nos creó con la capacidad de ser felices. Dios nos creó con la capacidad de sonreír. Dios nos creó con la capacidad de tener salud en todos los sentidos. Dios nos creó con la capacidad de servir a los demás. Él nos creó con la capacidad de tener humildad para poner a los demás en primer lugar en ocasiones antes que a nosotros. Pero si te fijas, hoy en día nuestro planeta premia el orgullo y la arrogancia. Nuestro planeta premia la soberbia. Nuestro planeta premia el adulterio. Nuestro planeta premia el robo. Lo ven como habilidades sociales, donde aquellas personas hábiles que logran estafar a otros se les considera como personas hábiles, astutas e inteligentes. Hoy, lamentablemente, queridos, estamos viviendo esta triste realidad donde los actos del maligno proliferan por nuestro planeta. Por eso la historia bíblica revela la realidad del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y para esto vamos a ir al libro de Apocalipsis, un libro que es clave e importante para entender la pregunta inicial: ¿por qué hay tanto sufrimiento? Yo quiero que veamos brevemente la raíz del sufrimiento. Y vamos rápido, dice Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y la Biblia dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, mira quién es el gran dragón, se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muchos se preguntan: ¿por qué a la tierra? ¿Por qué aquí? Sigamos leyendo. Ahora
Pon atención cómo se presenta el dragón o el diablo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 cabezas y 7 diademas. Y mira lo que dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. No puedo detenerme mucho en esto, pero resumo. Esta es una representación de cómo el maligno le hizo la guerra a Dios en el mismo trono. Ahí no era el diablo, no era Satanás, era el ser más poderoso que Dios había creado en el universo entero. Era un ángel, un querubín cubridor. Y un querubín cubridor en la Biblia era un ángel que estaba por encima de todos los demás ángeles. Algunos creen que fue el primer ser creado en todo el universo. Es una teoría, pero es solo una idea. Sin embargo, este querubín cubridor tenía ciertas capacidades, ciertas habilidades. La principal función para la cual fue creado fue para adorar a Dios y para guiar a otros en la adoración hacia Dios. Lamentablemente no logramos entender el misterio de cómo Él cambió. Pero veamos lo que dice la Biblia. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Esto es una representación de cómo Él tenía el liderazgo y el control en este caso, de las piedras de fuego. Es una representación de las estrellas. Y en la Biblia a los ángeles se les denomina como las estrellas. Tendríamos que leer otros textos, pero la realidad es que Él estaba bajo el mando de todos los ángeles que estaban en el cielo, que servían a Dios y a todo el universo. El gran problema comienza cuando el orgullo entra a su corazón y Él entonces toma una decisión. Él quería ser Dios. Esto implicaba que Él quería ser un creador. Esto implicaba que Él quería dominar al universo. Esto implicaba que Él ya no quería estar bajo el mando y el dominio de Dios. Por eso Dios define esto de esta forma en Ezequiel 28, un libro paralelo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo es posible que alguien que fue perfecto de repente haya maldad en su corazón? No podemos entenderlo. No se puede entender cómo alguien que fue creado en perfección, de repente ahora él tiene maldad y se rebela contra su propio creador. Son cosas que no podemos entender. Tratamos de explicar de alguna forma, pero es realmente un verdadero misterio. Alguien perfecto, lleno de maldad. Sin embargo, la Biblia revela algunas pequeñas vislumbres. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces Dios tuvo el problema porque lo hizo hermoso. Una pregunta. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea que si Dios no lo hubiera hecho tan bonito, tan perfecto, quizás no se hubiera corrompido. Sigue siendo un misterio. La realidad es que ocurrió dentro de ese misterio y de ese cambio, esa metamorfosis que experimenta este ser perfecto. La realidad es que al final de cuentas, Él se centró en sí mismo. En vez de confiar en Dios, en vez de confiar en su Creador, comenzó a confiar en su propio poder. Y por eso la Biblia lo define diciendo: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y mira lo que Él quería: y seré semejante al Altísimo. Terrible, terrible situación. El universo entonces se puso en colapso. El universo entero entonces cayó en crisis. Y por eso lo que leímos hace un momento en Apocalipsis 12, hubo una tremenda batalla en el cielo. La pregunta es: ¿cómo una fruta prohibida, o más bien no pregunta, como una fruta prohibida, su rebelión se contagió? Contagió la tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Y no estamos hablando de algunos cientos de ángeles. Hubo por ahí alguien un día que hizo una especie de cálculo matemático
de cuántos ángeles podrían haber en el cielo que cayeron. Y el número era pero muy grande. Muy grande fue la rebelión. Una tercera parte de los ángeles que servían a Dios para poder ministrar a todo el universo se vino a esta tierra para destruir y para proliferar el pecado. La realidad, queridos, es que la acusación que Lucifer, o en este caso ya convertido en el diablo, que significa el enemigo o el adversario, presentaba era: todo aquel que no obedece a Dios, Él lo castiga. Todo aquel que no sigue las indicaciones y las leyes de Dios, Dios lo destruye. Esa fue la acusación. Esa fue la tremenda acusación que Él lanzó en el cielo, donde generó confusión. Sin embargo, es importante entender una realidad. Dios pudo haber destruido a este ser creado. Él pudo haber hecho así y se acababa todo. Sin embargo, la duda ya había sido sembrada en el universo. Y si Él hubiera hecho eso, entonces todo el universo se hubiera contaminado. Así que Él decidió tomar una parte difícil, decidió tomar una parte complicada. Él decidió entonces decidir por el camino del amor. Muchas veces el camino del amor puede parecer débil. El camino del amor puede parecer dudoso. El camino del amor puede parecer más complicado y más largo. Sin embargo, yo creo que el camino del amor, de la paciencia, de la misericordia, de la bondad, es el camino mejor. Dios decidió no destruir a Lucifer, en este caso al diablo, porque Él quería entonces que el universo se diera cuenta de que Dios era amor. El amor solo puede existir donde hay libertad. Donde hay libertad puede existir el amor, porque el amor de Dios es un amor compasivo, es un amor misericordioso. La Biblia dice en uno de los libros, el libro de Lamentaciones: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Queridos, Dios pudo haber destruido a este ser creado y a todos los ángeles, pero Él estuvo paciencia. Y así como Él les tuvo paciencia, ¿sabes qué? Él tiene paciencia a ti y a mí. Por eso la pregunta: ¿por qué la tierra? ¿Por qué la tierra? ¿Por qué Él permitió que vinieran a la tierra? La realidad es que hoy nuestro planeta fue el que le dio cabida al enemigo. Y ahora nuestro planeta es un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La realidad es que Satanás vio a este mundo como un trofeo que valía la pena conquistar, porque Dios había creado al ser humano y le había dado todo el dominio, todo el señorío, toda la autoridad para que el ser humano pudiera disfrutar de este planeta. Era el mayordomo, Adán y Eva. Sin embargo, Él les puso una pequeña prueba de fidelidad para ver si ellos le iban a obedecer por amor o por temor. Dice la Biblia en Génesis que Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si el ser humano se mantenía fiel a las indicaciones de Dios, el ser humano entonces podría ser protegido con el antídoto de la fidelidad. Lamentablemente Eva se separó de su marido. Lamentablemente Eva creyó la mentira y ella entonces fue engañada. Veamos un poquito el diálogo. Aparece entonces Lucifer utilizando uno de los animales más hermosos antes de la caída, que era la serpiente. Y entonces la serpiente, que no hablaban, en este caso habla porque el diablo la está usando como un medio. Y entonces dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del bien y del mal, del árbol que está en medio del huerto, no podemos comer. Y aquí apareció la primera mentira de la serpiente. La primera mentira fue: no moriréis. No moriréis. Primera mentira. La segunda mentira: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis
como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primera mentira, ¿cuál dijimos? No van a morir, no vas a morir. Segunda mentira, vas a ser Dios. En otras palabras, la misma intriga, la misma envidia, la misma cizaña que sembró en el cielo con los ángeles, es la misma vieja estrategia que él utiliza ahora en la tierra y le dice a Eva, no es cierto, Dios sabe que si tú comes vas a ser igual a él. Dios tiene miedo de que seas igual a él. Dios realmente tiene envidia y por eso no te deja comer de este fruto. Y ahí entonces Adán y Eva fueron engañados. Todo fue un paso sobre otro y la caída fue estrepitosa y desencadenándose. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y por desgracia también le dio a su esposo Adán. Ese fue el momento cuando Satanás tomó de rehén al mundo. Ese fue el momento cuando Satanás entonces hizo dudar a un ser perfecto como era Adán y Eva, y ahí entonces vino la caída. Dice la historia bíblica que Dios llamó a Adán y a Eva porque la voz de Dios se paseaba por el huerto del Edén, pero como ya había entrado esa duda, el pecado había entrado, Adán y Eva se escondieron. Cuando oyeron la voz de Dios, tuvieron miedo. Y ahí exactamente fue donde cambió nuestra naturaleza, ¿sabes? Porque antes nuestra naturaleza se regocijaba en la presencia de Dios. Antes la naturaleza del ser humano, antes de la caída, el ser humano cuando oía la voz de Dios en el huerto, lo buscaba, porque querían realmente estar con Dios. Pero cuando el ser humano oye la voz de Dios después de la caída en el huerto, él se esconde. Y desde entonces nos vivimos escondiendo. Nos escondemos de Dios. No queremos estar cerca de Él. Nos escondemos por la culpabilidad, por el temor, por la inseguridad, por los errores, por el pecado, la depresión, la tristeza, la ansiedad, el temor. Son emociones que el ser humano no tenía. Las tuvo lamentablemente cuando cayó, lamentablemente, en esta situación de pecado. Adán dijo entonces, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿has comido del árbol que yo te mandé que comiese? Y ahí comenzó el efecto caída en rebote. La mujer que me diste, tú tuviste la culpa, porque si no me hubieras dado esta mujer, dijo Adán. Ahí está, eso es lo que está queriendo decir. Algunos dicen, no hombre, nosotros estamos en este mundo por culpa de la mujer. ¿Qué piensan los hombres? ¿Será que la mujer tuvo la culpa? ¿Qué piensan? Pero un día escuché a una mujer, no hombre, las mujeres fuimos engañadas, pero el hombre cayó por nosotras, el hombre decidió caer, así que el hombre tuvo la culpa porque decidió también caer, así que él se metió solito, pastor, me dijo alguien, ¿verdad? La realidad es que al final de cuentas no podemos culparle al hombre a la mujer, fueron ambos. Cuando Adán y Eva se apartaron de lo que Dios había indicado, cuando Adán y Eva dudaron de la palabra que Dios había dicho, ahí entonces entraron en un terreno complicado y difícil. Queridos, nunca podemos dudar de la palabra de Dios, porque cuando dudamos de la palabra de Dios, estamos en un terreno encantado. Estamos en un terreno del mal y ahí no podemos ganar, ahí no podemos vencer. Por eso la Biblia dice claramente acerca de sí misma y el mensaje, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando tengas una duda en tu vida, guíate en la palabra de Dios. Si necesitas saber si debes avanzar en alguna decisión, pregúntale a Dios. Él tiene respuestas en su palabra para todo. Cuando una persona se guía con la palabra de Dios, está en un camino seguro. La palabra de Dios tiene poder para guiar la vida de los seres humanos, porque la palabra de Dios fue escrita para que nosotros vivamos en armonía. Hoy, lamentablemente, el ser humano vive lejos del mensaje de Dios. Y hoy la gente, lamentablemente, ha seguido el mensaje del enemigo, que es mentiroso y padre de mentira. La pregunta es, ¿quién es responsable? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, sanó a muchas personas,
Pero hubo específicamente un caso en Lucas donde cuando él la sana, él da una respuesta que nos da luz al respecto de quién es responsable. Mira lo que dice una mujer que llevaba 18 años jorobada. Cuando él la sana y la endereza, ¿verdad? Con su poder sanador, y le reclaman que lo hizo en sábado, porque los judíos decían que en sábado no había que hacer nada. Él entonces, yendo en contra de todo el legalismo y de todo el pensamiento cuadrado de estos líderes religiosos, él les dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le veía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Quién fue el que había enfermado a esta mujer? ¿Quién fue según Jesús? 18 años enferma. ¿Quién era? Satanás, el enemigo. La tenía atada con una enfermedad. Así que, ¿quién es el responsable? El enemigo de Dios es el culpable. De hecho, Satanás es la fuerza, lamentablemente siniestra, que está detrás de toda enfermedad, sufrimiento, dolor y muerte. En la Biblia aparece la historia de un hombre llamado Job. Un hombre que tuvo que pasar por una situación muy difícil. Hubo una reunión en el cielo, dice la historia bíblica, y Jehová llamando a todos los líderes de los planetas, vienen todos los líderes de los planetas, y el líder del planeta Tierra, que era Adán, ya no llega. ¿Sabes quién llega? Dice la Biblia que fue Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y la respuesta fue de rodear la tierra y andar por ella. Y entonces él le dice, dentro de lo que viste, ¿no encontraste a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces Satanás le dice, bueno, es que tú lo estás cuidando, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás que si no, él blasfema en tu misma presencia. Qué tremendo desafío, ¿no es cierto? Él entonces le dice, deja que le pasen cosas malas y verás si no reniega de ti. Ese fue el reto que le puso. Por alguna razón Dios lo permitió. Y entonces Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y dice la historia bíblica que Satanás salió y los golpes comenzaron a caer. Terrible. Empezó a perder su cosecha. Empezó a perder sus siervos. Pierde también su ganado, le roban su ganado. Un torbellino fuerte mientras sus hijos están celebrando el cumpleaños de uno de los hermanos, viene, tumba toda la casa, se mueren todos sus hijos. Después vienen los amigos de Job y lo ven porque le vino una tremenda lepra que estaba desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, una enfermedad que parecía incurable. Vienen los amigos a darle ánimo, a darle aliento, y cuando lo ven, en vez de darle aliento y ánimo, le dicen, eso te pasó porque seguramente estás pagando tus pecados. Se queda sin amigos, se queda sin ganado, se queda sin cosecha, se queda sin hijos, y ahora entonces viene su esposa y viéndolo todo enfermo, todo caído, para darle la estocada final, le dice, maldice a Dios y muérete. Terrible, ¿no es cierto? Yo creo que si a mí mi esposa me hubiera dicho eso, yo ahí me muero. Ya, no, pues ya la única que podía darme ánimo ya no me lo dio. Yo ahí me muero. Pobrecito Job, ¿verdad? Pobrecito. Esta historia es terrible, queridos. Sin embargo, la lealtad de Job no cambió. ¿Sabes cómo respondió Job? Y aquí yo puedo ver la fuerza de alguien que realmente confía en Dios. Yo quisiera tener esa fuerza algún día. La fuerza de alguien que no mide su estima o su valía personal por sus posesiones o por el número de hijos o los amigos que tiene a su alrededor. La fuerza de Job no vino tampoco de su salud, porque ya no tenía, ni tampoco vino la fuerza de su esposa porque su esposa se le dio la espalda, pobrecita. La fuerza de Job vino de Dios, a tal punto que dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, alabado sea el Señor. Solamente yo difiero con Job en un elemento. Jehová le dio, pero él no se lo quitó. ¿Quién se lo quitó? El diablo. Él le quitó todo lo que le había dado Dios.
Y por alguna razón Dios permitió en este conflicto, en esta guerra, que él pasara por esta situación. Así que dice la Biblia que Job no pecó ni atribuyó a Dios desagrado alguno. Por eso la pregunta es, ¿quién causó la enfermedad de Job? Satanás. La pregunta es, ¿quién lo despojó de su ganado y mató a sus empleados? Satanás. ¿Quién produjo el torbellino que acabó con la vida de todos sus hijos y sus hijas? Satanás. Y la pregunta que tú te estás haciendo en este momento y que yo me estoy haciendo es, pastor, ya entendimos que fue el diablo, pero ¿por qué Dios lo permitió? Y aquí hay una lección en esta noche. Puede que Dios permita que las dificultades lleguen a nuestra vida en ocasiones para probar nuestra lealtad y amor. Es bien fácil decirlo, pero nadie está contento cuando tenemos un hijo que está muriendo de leucemia con un cáncer terminal. Nadie está feliz cuando está el matrimonio resquebrajándose y cuando se está destruyendo la familia. Nadie está feliz cuando las deudas y las crisis económicas están a punto de acabar con tu ánimo, te arrancan el sueño, te dan insomnio, tu familia está triste cuando el refrigerador está vacío, no sabes qué hacer. Nadie está triste cuando el hijo está hundido en las drogas, cuando un ser querido está en la cárcel. Pero aún así siguen siendo pruebas. Por alguna razón difícil, inexplicable, Dios permite que suframos. Tú y yo estamos atrapados en el centro de este drama cósmico. Por eso la Biblia dice claramente, por lo cual alegraos cielos y los que habitáis, moráis en ellos. Pero da un ay, como una advertencia terrible de algo terrible que le está ocurriendo a ese lugar, y en este caso es la tierra. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, o sea, nosotros, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hay un enemigo, querido amigo y amiga, que está intentando destruir tu familia, que está intentando destruir tu vida. Ese enemigo es un león rugiente que está tratando de devorarnos. Por eso la Biblia dice que hay que estar sobrios y atentos, velad, porque él está como león rugiente buscando devorar. Sin embargo, a pesar de que la guerra es real y que en ocasiones nos caemos y somos lastimados, Dios tiene un plan de redención para el planeta perdido. Por eso Cristo Jesús vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo. Él vino a esta tierra para destruir todo aquello que él había hecho daño y para darnos una puerta abierta. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, el diablo creyó que estaba acabando con el plan de redención, pero no se imaginó que ese día el diablo estaba recibiendo el golpe final. Ese día el diablo estaba recibiendo la estocada final, porque Cristo pagó con su propia sangre la oportunidad de redención, para que un día tú y yo, en un mundo lleno de dolor, de tristeza, de angustia y soledad, podamos un día a través de Cristo tener vida eterna. Vida eterna. Él nos da vida eterna. Por eso, la pregunta que en esta noche yo quiero hacerte para terminar es, ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer al enemigo? ¿Vas a creer en la falacia de un enemigo que dice, tú me perteneces? ¿O vas a creer a tu propio creador que te dice, que nos dice, dame, hijo mío, tu corazón? La pregunta es entonces en esta noche, ¿dónde está Dios? ¿Será que se olvidó de mí? ¿Será que se olvidó de tus problemas? ¿Será que se olvidó de tu familia? ¿Será que se olvidó de tu hijo enfermo? ¿Será que se olvidó de tu matrimonio en crisis? ¿Dónde está Dios? Es una pregunta importante. Y la respuesta que te quiero dar, Dios está aquí en esta noche. Él te está hablando en esta noche a través de este mensaje, porque Él sabe de tus lágrimas, Él sabe de tu sufrimiento, Él sabe de tu dolor. Y Él en esta noche tiene una invitación muy especial. Y la invitación es, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Puede que en esta noche tu corazón ha sufrido, o en esta noche al estar con nosotros, tú ves tu vida y sabes que has sufrido por el dolor de la pérdida, has experimentado el mismo dolor o en parte el dolor que experimentó Job. ¿Por qué no decirle en esta noche al Señor: Padre, ayúdame a entender la realidad del conflicto cósmico entre el bien y el mal? Y hoy en esta noche yo quiero darte mi corazón, yo quiero invitarte a mi vida. Ayúdame a no perder la fe, ayúdame a mantenerme en ti. Si en esta noche tú sientes el deseo de pedirle a Dios que te dé la fuerza para enfrentar con fe el conflicto entre el bien y el mal, hay un canto que quiero que veas, y al escuchar este canto, si tú sientes el deseo de invitar a Dios a tu vida, si sientes que te has alejado de Dios y quieres invitarlo a tu vida, escucha este lindo canto y entonces invita a Dios a tu corazón. Señor, en esta lucha no quiero estar sola. Siento que es mucho más de lo que yo puedo llevar, y nadie puede ver así dentro de mi corazón que débil soy y necesito de tu amor y tu poder. Toma mi vida, Señor, toma mi corazón, lléname de tu espíritu y de tu amor, oh Señor, dame perdón, y si tú quieres, dame un nuevo corazón. Yo sé que así encontraré. Si en esta noche tú quieres decirle a Dios: quiero que vengas a mi vida, quiero que tomes el control de mi existencia, ya no quiero vivir derrotado, triste, ven acá al frente, dale tu corazón a Dios y dale una oportunidad de que Él pueda entrar a tu vida. Mientras escuchamos este lindo canto de un corazón que sufre, si estás en esta noche y has visto que en tu realidad no ha sido tan fácil, sientes que has sufrido como sufrió Job, ¿por qué no vienes en esta noche y le dices a Jesucristo: lucha por mí, Padre, dame la fuerza, ven al frente para que oremos por ti? Si me alejo de ti, sufrí, no quiero entristecerte más, por eso hoy vuelvo a ti con alma que no quiere más pecar. Toma mi vida, Señor, toma mi corazón, lléname de tu espíritu y de tu amor, oh Señor, dame perdón, y si tú quieres, dame un nuevo corazón. Yo sé que así encontraré tu bendición. Toma mi vida, Señor, Yo sé que toma mi vida. encontraré. Si
Es el mensaje de esta noche. No importa cómo esté tu vida, triste, caída, deprimido, con heridas que aún sangran, no importa. En esta noche, si tú quieres decirle a Dios, toma mi vida, ven al frente. Él conoce tu historia, Él conoce tus caídas, Él conoce los traumas que quizás te propinó la vida cuando eras niño. Y Él en esta noche te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu vida. Dame una oportunidad de entrar y yo te voy a bendecir. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quisiera pasar? Queremos orar por ti. Queremos pedir a Dios que te bendiga. Acérquense un poquito más, queridos, por favor. Quiero orar por ustedes en esta noche. Quiero pedir al Señor que pueda bendecir sus vidas. Y aprovechamos para algunos otros que quieran pasar. Vengan. No te vayas en esta noche sin la seguridad de que Dios va a bendecirte. No te vayas en esta noche sin la seguridad de que Dios está contigo. Invítalo. Dale la oportunidad de que Él entre a tu vida. Dale la oportunidad de que Él pueda glorificar su nombre con tu historia. No importa cuál sea tu historia. Ven al frente. Ábrele tu corazón a Jesús. Porque Él en esta noche te recibe con los brazos abiertos de par en par. Ora conmigo. Eterno Padre, alabamos tu nombre en esta noche. Gracias porque un día enviaste a tu Hijo Jesús a esta tierra a morir por nosotros. Si en esta noche, Padre Celestial, hay alguien aquí que se siente caído, siente que el enemigo le arruinó la vida, siente que su vida dista mucho del gran ideal que un día soñó, por favor, toma en este momento su vida, toma en este momento su corazón y llénalo de tu presencia. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. Ven, Espíritu Santo, toma el control de nuestra vida, lávanos en la sangre de Cristo y por favor, danos el gozo, danos la alegría que solamente puede tener aquel hijo, aquella hija que ha tenido un encuentro real con Cristo Jesús. Lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos. Pasen a su lugar y que la paz del Señor vaya con ustedes.